Qué bendición estar con vida y tener la esperanza de que Jesucristo vendrá muy pronto. Y cuando Él venga, todas las cosas que ahora no podemos arreglar los humanos serán arregladas. Bienvenidos a la reflexión bíblica de esta semana. Como siempre, no podemos seguir sin primero suplicar al Señor su bendición. Señor del cielo, Rey del universo, por favor, concédenos la gracia de tu Espíritu. Concédenos sabiduría para ser iluminados con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ocurre de que, como hemos comentado en otras oportunidades, nos encontramos en medio de una gran controversia. Y la controversia es precisamente un choque de mentes. Es una colisión de dos mentes poderosas. La mente de Dios y la mente de la criatura más perfecta que había sido hecha, que desafortunadamente, debido a su belleza, a su perfección, se corrompió. Y claro, Apocalipsis, el capítulo 12, nos cuenta de que hubo esta batalla de mentalidades en el cielo, pero que finalmente el querubín rebelde fue arrojado, fue sacado del cielo. Y entonces precisamente vagó para exportar precisamente sus ideas y para trasplantar su mentalidad en aquellas personas o criaturas que lo permitieran. Es así como llegamos a ¿dónde? Llegamos a Génesis, el capítulo 3, los versos 4 y 5. El querubín rebelde, disfrazado de serpiente, ahora platica con la mujer, con Eva, y le transmite, le plantea lo que son los tres pilares fundamentales de su mentalidad. La mentalidad rebelde, la mentalidad enemiga de Dios, la mentalidad satánica o diabólica. Y se las plantea. ¿Cuáles son? Bueno, primero, y obviamente, ¿no? Mentiras todas. Porque el Evangelio de Juan, el capítulo 8, nos dice que Él es padre de mentira. Y que cuando habla mentira, habla de su propia esencia. Así es de que hay tres mentiras fundamentales que el querubín rebelde le plantea a Eva. Primera, hay mejores fuentes de información que la palabra de Dios. Él le dijo, con que Dios les ha dicho tal cosa. Y entonces le dice, no es así. No es así. ¿Ve? Hay mejores fuentes de información que lo que Él ha dicho. Y esas fuentes de información están en el conocimiento del mal. Entonces, la primera cosa de la mentalidad satánica es creer que hay mejores fuentes de información que la Biblia, que la palabra de Dios. Cuidado, porque a veces los seres humanos somos tentados a creer que hay mejores fuentes de información que la palabra de Dios. Primera. Segunda, la segunda mentira que le dijo fue de que el hombre, el ser humano, puede convertirse en un Dios. Sí, se libera y se hace independiente del Creador.
Entonces, claro, rechazar la palabra primero y después creerse que puede vivir libre, independiente de Dios, que tiene poder, que tiene sabiduría, que tiene el conocimiento para qué, para vivir independiente de la divinidad del Creador. Y la tercera cosa es que le dijo que sería inmortal, que es inmortal, que no morirá. Entonces, primer cosa que debemos tener claro en esta reflexión es que la mentalidad satánica se sostiene en estos tres pilares. Uno, dejar de lado la palabra de Dios. Dos, es pensar que el ser humano tiene toda la capacidad y el poder para vivir independientemente de Dios, sustituyéndose Él, poniéndose Él en lugar de Dios. Seréis como dioses. Y la tercera es creer que el hombre es inmortal, que simplemente que su esencia no muere y simplemente se perpetúa por siempre. Esos son los tres pilares fundamentales de la mentalidad satánica, de la mentalidad rebelde. Ahora, ¿cómo reaccionó Eva ante esta propuesta? Desafortunadamente nos dice Génesis el capítulo 3 y el verso 6 que ella se tragó el anzuelo. Y escuchaba a un predicador hace algunos años que decía de que si él iba al cielo iba a buscar a Eva para reclamarle por qué había dicho esto. En el cielo no va a haber nadie reclamando, porque en el cielo solo va a entrar los que tengan la mentalidad de Cristo y son misericordiosos. Pero eso es un paréntesis. Entonces Eva, ¿qué hace? Eva se trae el anzuelo y acepta de que hay mejor información que la palabra de Dios. Y entonces dice el verso 6 que la mujer vio que el árbol era como, que el árbol era bueno para comer, que el árbol era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Es increíble, porque ya ella había dejado de lado la palabra de Dios y ella estaba actuando ahora basada en su propio juicio. Estaba basada en su propio juicio, estaba actuando de manera independiente ahora. Estaba poniéndose ella ahora en el lugar de Dios, con la promesa de que sería inmortal. Entonces, a partir de la aceptación de la alternativa ofrecida por el ángel rebelde, la mente de Eva fue transformada. En ese momento, ¿qué pasó? En ese momento, la mentalidad satánica fue implantada en Eva. Claro, confió en la sabiduría y el poder humanos. Creyó precisamente que el hombre por sí mismo es virtuoso y tiene la inteligencia para resolver los problemas del mundo, que no necesita a Dios. Y que precisamente no muere, sino que su esencia se conserva y se perpetúa
por la eternidad. Y por lo tanto, es inmortal como Dios. Así es de que esta es la peor tragedia que la humanidad ha experimentado. No se compara con nada. Esta es la cosa más grave que ha ocurrido. Sí, cualquiera podría estar pensando en estos acontecimientos que son terribles, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Lisboa, por ejemplo, el desastre de Chernóbil, la erupción del volcán Santa Elena en Estados Unidos, o sea, el problema en Fukushima, en Japón, los tsunamis, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Podríamos pensar, pero todos esos no se comparan con el desastre que ocurrió al permitir que la mentalidad santa con que habían sido creados fuera extirpada y le fuera implantada la mentalidad satánica. Y claro, la gravedad de ese hecho nosotros la podemos dimensionar de alguna manera al mirar precisamente todas las muertes que han ocurrido desde el fiel Abel hasta el día de hoy. Ninguna de esas muertes debería haber ocurrido jamás. Pero han sido el resultado de ¿qué? Han sido el resultado de la aceptación de la mentalidad satánica por parte de la madre de todos los seres humanos que poblamos este planeta. Eva. De ahí venimos todos. Entonces, Romanos, el capítulo 1 y el verso 28, lo describe muy bien. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, aceptar la autoridad de su palabra, creer en ella, tener fe en ella, tener actitud y obediencia a la palabra de Dios, como ellos, dice, no aprobaron eso, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, dice, es decir, los dejó. Dios los entregó, dice, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claro, Dios respeta nuestro libre albedrío. Y Él respetó la decisión que tanto Eva como Adán tomaron. Pero esto, ¿qué significó? Significó la degradación, la corrupción de su mentalidad. Y abrió la puerta, como dice acá, para hacer cosas que no convienen. Ese es el origen de todo el desastre global que nos ha acompañado desde el mismo principio de la historia hasta el día de hoy. La mentalidad, y claro, desgraciadamente, ¿no? En la siguiente generación, Adán y Eva, encontramos a quienes. En primer lugar, encontramos a Caín y Abel. Cuando Caín nace, Eva se regocija. Piensa que este es el redentor, el que habría de resolver el problema. Qué terrible. Qué engañada estaba la pobre, ¿no? Entonces, y claro, ya en el capítulo 4 de Génesis, en los versos 3 y 5, precisamente nos cuenta el primer síntoma visible de este conflicto en el que las mentalidades chocan, que fue lo que sucedió. La mentalidad diabólica, independiente y autosuficiente de Caín lo llevó a inventar su propia religión. Y por eso él no ofrece lo que Dios había establecido, que era el sacrificio de un cordero, que anticipaba ¿qué? Que anticipaba la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Todos los sacrificios no tenían valor en sí mismos, eran simplemente recursos didácticos para enseñar y mantener viva la esperanza en ese Mesías precioso que habría de venir a morir en lugar nuestro y a redimirnos, a pagar el precio de nuestra culpa. Pero Caín, dejando de lado la palabra de Dios, recuerden, inventa. Se cree que él tiene el conocimiento, la sabiduría, la virtud, el poder para inventar su propia religión mejor que la que Dios ha establecido. Y por eso es que él no ofrece lo establecido por Dios. Deja de lado la palabra de Dios, independiente. Y precisamente por este hecho es que el pasaje nos dice que miró Dios con agrado a Abel. Porque Abel, ¿qué? Abel permitió que la palabra de Dios fuese implantada en su mente y actuó en armonía con esa palabra bendita. Y por eso el sacrificio de Abel agradó a Dios y Dios aceptó su ceremonia. Pero Dios no podía aceptar la ceremonia de Caín, porque Caín en realidad estaba actuando en controversia con Dios y su voluntad revelada. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí, porque la mentalidad satánica se caracteriza por procurar imponer su mentalidad por la fuerza a los demás. Y entonces Caín trata de persuadir a Abel de que cambie su manera de pensar, que se libere. Es increíble cómo hoy hay muchas personas que tienen esta mentalidad extraña, que suelen decirnos a nosotros: no, pero es que ustedes están desperdiciando su vida. Es al revés. Es al revés. Y entonces Caín trata de que Abel cambie su mentalidad. Imagínese usted. Porque esa es una característica. Fíjese que Eva no se quedó tranquila ella sola con la mentalidad diabólica. Fue y persuadió a Adán, convirtiendo a Adán en el segundo idólatra, porque la primera idólatra fue ella. Y entonces, claro, eso es lo que Caín quería hacer también con Abel, pero Abel se mantiene de parte de Dios y Caín lo engaña. Le dice que salgan al campo y estando allá, siendo de que Abel se mantiene fiel a la palabra de Dios, simple y sencillamente lo mata, lo asesina. Y es interesante porque tan temprano en la historia tenemos nosotros aquí un escenario que se habría de repetir a lo largo de toda la historia humana. Los 6.000 años de historia de la humanidad, este mismo escenario se ha venido repitiendo. Los de la mentalidad diabólica tratan de imponer por la fuerza sus ideas a otros, y cuando no lo logran, simplemente los martirizan. Cuando ni la tortura los hace cambiar, entonces ¿qué? Los matan. Y tenemos nosotros la repetición de este hecho en el capítulo 7 del libro de Hechos. Claro, me estoy saltando todos los profetas
que fueron martirizados, precisamente porque se negaron a aceptar la mentalidad diabólica, la mentalidad del mundo, y mantuvieron la mentalidad de Dios, la mentalidad de Cristo. Y en Hechos 7 que tenemos, en Hechos 7, ya en los últimos versos del capítulo 6, dice que los ancianos y los escribas arrastraron a Esteban. Y claro, ¿cuál era la situación? Mire, los ancianos y los escribas y la élite religiosa, la mayoría de la élite religiosa en Israel durante el tiempo de Jesucristo, precisamente tenían la mentalidad de ¿quién? No tenían la mentalidad de Cristo, no tenían la mentalidad divina, tenían la mentalidad del querubín rebelde. Y entonces se traen a Esteban, porque Esteban no acepta la religión tergiversada, basada en pensamientos humanos. En ese tiempo la élite religiosa consideraba como autoridad superior las tradiciones rabínicas. Es decir, y bueno, nosotros encontramos en los evangelios cuántas veces el Señor Jesucristo les reprochó ese hecho. Creer más ¿en qué? En las especulaciones humanas, dejando de lado la palabra perfecta y segura de Dios. Entonces Esteban se mantiene de parte de la verdad, y es maravilloso. Cuando usted lee el capítulo 7 de Hechos, se ve que Esteban tenía un dominio de la palabra poderoso, toda la historia. Pero ¿qué ocurre? Simple y sencillamente dice que para ellos eso se vuelve insoportable. Para la mentalidad satánica la palabra de Dios es insoportable. Y dice que se taparon los oídos y comenzaron a gritar. Claro, la palabra de Dios hasta le resulta ofensiva a los que tienen la mentalidad, esa mentalidad enemiga de Dios. Y entonces, claro, la mentalidad satánica primero busca engañar, después que oprime y persigue, y por último mata. Y claro, a través de toda la historia nosotros hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media. En la Edad Media los que se mantuvieron de parte de la verdad bíblica, fueron perseguidos, fueron quemados en la hoguera. Pero terminada la Edad Media, ya en la edad moderna y la edad contemporánea que tenemos las tiranías y opresoras, ¿no? Y las monarquías. ¿Y qué hacían? Simple y sencillamente hacían la misma cosa, ¿verdad? Perseguir, torturar y matar a aquellos que persistían en mantenerse de parte de la verdad revelada por Dios. Esto es lo que hacían. Y así va a terminar la historia. En el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos nosotros dibujado que este escenario va a repetirse. La Biblia lo llama la gran tribulación. Entonces, el choque de las mentalidades ha venido desarrollándose durante toda la historia de la humanidad. Va a concluir con dos grandes batallas. La batalla de Armagedón primero y la batalla de Og y Magog después, 1000 años más tarde. Hasta ahí se va a terminar esta colisión entre estas dos mentalidades. Y usted debe tener bien claro, y todo el mundo debe tenerlo, que los que conserven la mentalidad rebelde, la que ignora a Dios, la que da lugar a que
a la autoridad humana en primer lugar, y aquí con esto de la autoridad humana, nosotros debemos de desgranarla, diría yo. Mire, cuando usted le da más crédito a la ciencia, cuando le da más crédito a las tradiciones humanas, a la cultura o a las religiones inventadas por los hombres, cuando usted hace eso, usted está dejando de lado la palabra de Dios y está permitiendo que su mente sea moldeada por el enemigo. Usted va a decir, no, pero no es para tanto. Sí, es para tanto. Quizá usted no lo había pensado. Pero precisamente por eso es que nos entristece que haya tanta gente atea confesa. Y digo atea confesa porque algunos son ateos pero no lo confiesan, no lo dicen. Simplemente no dicen que son ateos, pero su vida dice que son ateos. Porque Dios no les importa, la palabra de Dios les sale sobrando. Y confían que es lo mismo que confió Eva, en cómo ellos miran las cosas. Eso fue lo terrible, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque esa es la mente, y esto es lo que lleva a la tiranía, esto es lo que lleva a la persecución, esto es lo que lleva a la explotación del prójimo. Es la mente de Satanás. El mundo sería absolutamente distinto si cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta tuviésemos la mente de Cristo. Esa mente que no busca lo suyo, que busca que busca el bienestar del prójimo, que busca hacer lo que es correcto, porque ama a Dios, porque vive para la gloria de Dios, que no busca destruir ni contaminar, sino edificar, embellecer. Es importante entender esto. Es importante. Precisamente el desastre global en el que vivimos ahora es el resultado de que la mayoría ha optado, ha permitido que el enemigo implante su mentalidad en su cabeza. Ahora, el Evangelio es el esfuerzo de Dios para resolver este problema. Adán y Eva, cuando fueron creados con la mentalidad de Dios. Y por eso no sentían vergüenza, por eso no se acusaban el uno al otro, por eso no tenían miedo, no se escondían, nada, era una transparencia total, muy linda. Pero cuando ellos rechazan la palabra de Dios, cuando ellos piensan que pueden vivir vidas independientes de Dios y ser inmortales, entonces ¿qué? Su mente se corrompió, se perdió. Pero Dios es lindo, Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios no los abandonó. Él podría haber dicho, vaya estos desobedientes y rebeldes, hay que mueran, que desaparezca la raza rebelde, la mancha en el universo, la oveja perdida de todas las 100 de este planeta, de esta raza. Dios podía haber hecho eso, y con justicia, pero Dios es misericordioso, Dios es lindo. Y Él toma, desde antemano, había tomado la decisión de ¿qué? De entregar su propia vida para restaurar en nosotros, los seres humanos, la mentalidad correcta. La
la mentalidad de Cristo, la mentalidad divina. Y este es precisamente el propósito del Evangelio. Mire, el propósito del Evangelio no es momentos de euforia. El propósito del Evangelio no es conseguir bendiciones materiales hasta que sobreabundan. El propósito del Evangelio no es volverse famoso, no es nada de eso. El propósito del Evangelio es que en nosotros, seres humanos caídos, sea restaurada la mentalidad de Cristo. Que no sea extirpada la mentalidad diabólica, egoísta, orgullosa, malvada, mentirosa. Bueno, el profeta Isaías lo describe bastante, diría yo, con palabras muy fuertes, porque dice que en nosotros, dice, todos nosotros somos podrida llaga, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Es el resultado de la mentalidad diabólica. Pero por eso es que en su gran amor Dios dice, vengan, arreglemos esta cosa. Yo les puedo cambiar la mentalidad, pero no lo puedo hacer sin su permiso. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el esfuerzo de Dios para restaurar la mentalidad de Dios en el ser humano, para que nuestros pensamientos sean los mismos pensamientos de Dios, para que nosotros también sintamos los mismos sentimientos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Claro, es que no puede haber un cristiano que siga teniendo la misma mente. Si no ha abandonado, si la mente diabólica no le ha sido extirpada de su cabeza y le ha sido implantada la mente de Cristo, entonces no es cristiano. Puede pretender, puede presumir, puede disfrazarse de cristiano, pero no lo es. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y allá en Romanos 1:28, Pablo le llamó mente reprobada. Mente reprobada. Ahora, en Colosenses, el capítulo 1 y el verso 21, dice lo siguiente. Dice: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, dice, os ha reconciliado. Entonces, claro, es que las dos mentalidades son: una es la mentalidad enemiga de Dios y la otra es la mentalidad amiga de Dios. Esas son, y están en un choque constante. Y entonces, y Dios está diciendo, miren, vengan, y es interesante porque hay en las estrategias de ambos lados no son iguales. Fíjense que la mente diabólica engaña, presiona, oprime, tiraniza y mata. En cambio, la mentalidad divina, ¿qué hace? Perdona, bendice, invita, pero no utiliza la fuerza. Respeta. Totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Ahora, ¿cuál es el dilema? Bueno, primero es el deber de cada uno de nosotros y el suyo y el mío
hacer un diagnóstico de nuestra mentalidad. Y recuerde, las tres mentiras que sostienen la mentalidad diabólica son: uno, dejar de lado la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios le importa a usted, sí o no? ¿Tiene alguna autoridad para usted, sí o no? Uno. Dos, ¿usted piensa que lo que los hombres dicen está por encima de lo que Dios dice? ¿O que Dios está por encima de lo que los hombres dicen? Y por último, ¿usted cree que es inmortal? Que lo van a sepultar, pero usted va a seguir vivo. La Biblia es bien clara. La Biblia dice que los muertos nada saben, que los muertos están muertos, están convertidos en polvo. Que no hay tal posibilidad de que alguien, después de ir ahí, siga viviendo hasta la resurrección. La inmortalidad es una característica exclusiva de Dios. Y el ser humano solo podrá tenerla en dependencia de Dios. Cuando su mentalidad sea la mentalidad de Dios. Entonces, es importante. Examínense, por favor, y piense: ¿cómo es mi mentalidad? ¿Cómo es mi mentalidad? Santiago, el capítulo 1 y el verso 21 dice lo siguiente. Dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Rechazando la mentalidad diabólica. Eso es lo que está diciendo. Dice: desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, de malicia. Dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es interesante, porque Santiago describe aquí de una manera preciosa el proceso, ¿no? Porque dice, primero, ya le dije yo, en el nombre del Señor, que se haga un examen de cómo es de su mentalidad. Si usted confía más en la evolución, en el materialismo, en la cultura, en las tradiciones, en la supuestamente llamada ciencia, entonces, y cree que eso está por encima de la palabra de Dios, pues, su mente no es la mente de Cristo, la mente del otro lado. Y Santiago dice aquí que debe haber una actitud de querer deshacerse de eso. Dice desechando todo eso, desechando el relativismo de la cultura posmoderna, esas ideas de que cada quien tiene su propia verdad, que no hay una verdad absoluta y que precisamente en hacer lo que a uno le da la gana, eso es la verdadera libertad y que eso es la vida, que olvídese de eso. ¿Eso es qué? Eso es inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, dice, primero tiene que tener la disposición a liberarse de eso. Segundo, dice, recibir con mansedumbre. ¿Qué es eso? Es disponer la mente en humildad. ¿No? Decirle, Señor, por favor, lávame con la sangre preciosa de Cristo. Quita de mí toda inmundicia y abundancia de malicia. En otras palabras, borra de mí la mentalidad diabólica, mundana, egoísta, orgullosa, explotadora, malvada. Y entonces dice,
recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y qué significa implantar? Los implantes se entienden mejor cuando hacemos una referencia a la ciencia médica. Implantar quiere decir poner dentro del cuerpo un objeto o un dispositivo por medio de una intervención médica que va a ¿qué? Que va a reemplazar el funcionamiento de un órgano o que va a ayudar a que un órgano funcione mejor. Eso es un implante en medicina. Implantar quiere decir poner adentro. Y es interesante, porque nadie puede implantarse solo un dispositivo de esos. Alguien tiene que ponérselo adentro. Y la palabra es igual. Usted no puede implantarse la palabra sola. Por eso necesita la mansedumbre. Imagínese usted que alguien que necesita que le sea implantado un marcapasos, y viene y él solo, ¿usted cree que él solo se puede abrir y ponerse ahí y todo? No puede. Otro tiene que hacérselo. Él tiene que entregarse en las manos de ese otro. Y esto es igual. Por eso dice, y recibid con mansedumbre, es decir, deje de pelear con Dios, entréguense a Él y reciba esa palabra para que el Señor se la pueda implantar. Porque es mediante la palabra implantada que la mente satánica es reemplazada por la mente de Dios, por la mente de Cristo. Me encanta la palabra que usa Santiago. Bueno, obvio, si el Espíritu Santo se la inspiró, ¿no? Entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice, puede salvar vuestras almas. Ahora mire el contraste, ¿no? La mentalidad satánica lo primero que hace es rechazar la palabra y pensar que hay otras fuentes de información que son superiores. Esa es la idolatría de la ciencia, de la filosofía, de la cultura, de las tradiciones. Es la palabra de Dios. Entonces, claro, la primera cosa es que era de la mentalidad satánica es desconocer la autoridad de la palabra de Dios, es rechazarla, es actuar independientemente de esa palabra. Y por eso, para volver, para que el Señor pueda restaurar la mentalidad, su mentalidad en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es precisamente que permitir que Él implante su palabra, la Santa Biblia, en nuestra mente. Y dice acá, la cual te puede salvar vuestras almas, dice. Y claro, en Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10, hablando del nuevo pacto, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hebreos 8:10. Y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Claro. El que tiene la mentalidad satánica, él se cree que es su Dios. Y por eso dice, yo hago lo que me gusta, hago lo que me da la gana, ni nadie me tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque él se cree que es su Dios. Es lo que Satanás le dijo, seré como Dios. Tú eres el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Haz lo que te dé la gana, haz lo que te gusta. Mentalidad satánica total. Pero acá, ¿qué dice? Dice que como parte del nuevo pacto, el Evangelio,
Dice que es Dios que va a implantar esa palabra dice que va a poner que sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el nuevo pacto tiene como propósito el cambio de mentalidad. Es rechazo a la mentalidad diabólica y la aceptación de la mentalidad divina. Armonía con las leyes que rigen el universo, que son leyes divinas establecidas por Dios, invariables, eternas. Entonces, eso va a ser, dice. Y entonces dice, yo seré su Dios. Claro. Ya. Porque él ya no se cree que es su propio Dios. Ahora reconoce que el Dios verdadero es el Creador. Es el que escribió sus mandamientos en tablas de piedra. Ese es su Dios. Es el que acompañó a los peregrinos en el desierto, en la columna de nube y en el pilar de fuego. El que murió en la cruz. El que resucitó. El que va a volver por segunda vez para llevar a todos aquellos que tengan su mentalidad. Yo seré su Dios, dice, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué? ¿Es que hay una mejor oferta que esa? No hay. Y es la oferta que Dios le está haciendo a usted hoy. Tómela en serio. No la deje pasar. Mire, cada día, escuchamos personas que van al sepulcro. Tristemente la mayoría de ellas sin haber experimentado este cambio de mentalidad. Que eso no le pase a usted. Dios le ama. Dios los ama también a los que se murieron y no lo hicieron. También los amaba, pero al final Dios respeta la decisión de cada uno. Efesios, el capítulo 4 y el verso 25 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros, dice Pablo, hablando de los que forman parte de este pueblo de Dios, dice, mas nosotros tenemos, dice, la mente de Cristo. Ya lindo. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que en nosotros, que teníamos implantada la mente diabólica, sea extirpada y sea implantada de nuevo, sea restaurada la mente de Cristo. De eso trata el Evangelio. Entonces seremos pueblo de Dios. Si eso no pasa, no somos pueblo de Dios. Y es interesante porque en el capítulo 14 de Apocalipsis y el verso 12 dice lo siguiente. Aquí está, dice, la paciencia de los santos, o sea, los pueblos de Dios. Los pueblos de Dios. Aquí está, dice, la paciencia en lo que ellos perseveran. ¿Y qué son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, ¿se mantienen en qué? Se mantienen en el nuevo pacto. Son los que han permitido que Dios les escriba sus mandamientos, sus leyes en su mente y en su corazón. Es decir, los que han permitido que Dios les transforme su mentalidad. Entonces dice, Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios. No dice algunos de los mandamientos de Dios, no. Los mandamientos de Dios. Y también dice, y la fe de Jesús. Claro. Es que usted no puede tener la fe de Jesús si no tiene la mente de Jesús. Cuando tenemos la mente de Jesús, vamos a tener la fe de Jesús y vamos a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, esto es un milagro. Es un milagro que cuando nosotros tomamos lo que dice Santiago, desechando, teniendo el propósito de desechar la mentalidad diabólica
y aceptando con mansedumbre que la palabra de Dios sea implantada en nosotros, y esa implantación de la palabra incluye los 10 mandamientos, como ya hemos visto, entonces es que el milagro va a ocurrir. Dios lo hace. Como el caso de los médicos. Hay un médico que tiene que implantárselo. Y claro, el médico que nos implanta a nosotros la palabra, los mandamientos del Señor, la mente del Señor, es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos mansedumbre. Mientras mantengamos nosotros la actitud de la mentalidad satánica, orgullosa, egoísta, autosuficiente, malvada, codiciosa, rebelde, mientras mantengamos esa, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Igual que un paciente, ¿no?, que no se entregue en las manos del médico y se pelea con él, jamás el médico va a poder implantarle el dispositivo que necesita para seguir con vida. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, la invitación en esta oportunidad es esa: no se pelee con el médico, entréguese a él, y él va a hacer el milagro de extirparle esos tumores de la mentalidad satánica e implantarle la mentalidad de Cristo por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Un milagro del Espíritu Santo. No es una obra humana. Dios está ansioso de hacerlo. Permítaselo. Venga Él. Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que no lo dude. Mire, algunos, Satanás viene y le dice, no, mira que no vas a poder. No, si es cierto, usted no va a poder. Pero Dios le va a dar la gracia para que pueda. Usted solo no puede. Algunos por eso se detienen. No, entréguese. Y el Señor le va a dar la gracia, la fortaleza, la fe, y le va a cambiar la mente. Ese es el milagro más maravilloso que puede haber. Y recuerde, Cristo vendrá muy pronto para llevar a aquellos que tienen su mentalidad. Espero verlo ahí. Que Dios le bendiga. Bendito sea, Señor del cielo. Gracias, porque eres tú el único que puede hacer posible este milagro maravilloso. Por favor, sigue depositando en nuestra mente las verdades preciosas de tu palabra, para que nuestra mente se amolde totalmente con la mente de Cristo. Bendice a todos, Señor, los que oyen, los que ven, en cualquier lugar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.